Buenas noches. Esta será la última clase de la tercera unidad correspondiente a las pruebas de hipótesis. Va a ser un breve resumen de la clase anterior, donde voy a explicar, a repasar de manera general lo que vimos y vamos a practicar un ejercicio con la fórmula que nos faltó ver. Para realizar los ejercicios de las pruebas de hipótesis necesitamos pasar por 5 pasos fundamentales. Primero es la formulación de la hipótesis. Recuerden que hay dos tipos de hipótesis, nula y alternativa. H sub 0 es la hipótesis nula y H sub 1 es la hipótesis alternativa. De esto parte que tenemos dos tipos de pruebas. Pruebas bilaterales, que es cuando la hipótesis nula tiene el signo igual, y las pruebas unilaterales, cuando la hipótesis nula tiene los signos mayor igual o menor igual. ¿En qué me afecta esto en la resolución del ejercicio? En que cuando la prueba es bilateral y estoy usando la fórmula de z, voy a utilizar z de alfa entre 2 en el nivel de significancia. Cuando la prueba es unilateral, utilizo solamente z de alfa. Y en eso es lo único en lo que me va a afectar saber si la prueba es bilateral o unilateral. Luego vamos al paso número 2, nivel de significancia. En el nivel de significancia necesitamos el valor de alfa, un porcentaje que lo vamos a tratar con números decimales. Es decir, si el nivel de significancia es 5%, alfa es 0,05. Si el nivel de significancia es 10%, alfa es 0,1, que equivale al 10%. En el ejercicio yo también les puedo dar el nivel de confianza, que es 1 menos alfa. Simplemente tienen que buscar cuál es el valor de alfa, restando 1 menos el valor o el porcentaje del nivel de confianza que yo les dé. Si yo les digo que el nivel de confianza es 95%, entonces alfa, que es el nivel de significancia, es 5%. Luego vamos a ver cuáles son los criterios de rechazo dependiendo del tamaño de la muestra, del tamaño o el número que tiene n. Cuando n es mayor o igual a 30, primero yo uso z. Siempre que yo les hable de que en un estudio se toma una muestra de 30, 31, 40, 100, van a usar z. Cuando la muestra sea menor a 30, es decir, de 29 hacia abajo, van a utilizar t. ¿Y cuáles son los criterios de rechazo? Primero, cuando estoy trabajando con números negativos, trabajar con negativo o positivo me lo va a marcar el valor de z calculado o de t calculado. Es decir, el resultado que yo obtenga en el cuarto paso, si es positivo, uso mi criterio de rechazo positivo. En cambio, si es negativo, uso un criterio de rechazo negativo. Cuando es negativo, yo voy a comparar z calculado negativo o t calculado negativo, que tiene que ser menor que z de alfa entre 2 o t de alfa negativo. Cuando se cumple el criterio, es decir, cuando mi valor de z o de t calculado es menor al valor de z de alfa entre 2 o de t de alfa, se cumple el criterio de rechazo, es decir, yo rechazo mi hipótesis nula y por lo tanto es verdad lo que dice mi hipótesis alternativa. Por el contrario, si no se cumple el criterio de rechazo, yo acepto la hipótesis nula, por lo tanto, lo que dice la hipótesis nula es verdad. Y los criterios de rechazo, cuando z calculado o t calculado es positivo, ese valor tiene que ser mayor que z de alfa entre 2 o t de alfa, para yo rechazar la hipótesis nula. Recuerden, si no la rechazo, la acepto y por lo tanto lo que me dice la hipótesis nula es verdad. El paso número 3, simplemente colocar qué fórmula vamos a utilizar de las tres que tenemos disponibles. Esto es dependiendo de si voy a usar z, que tengo dos opciones de fórmula con z y una fórmula para t, y esto va a depender de, en el caso de z, que tenemos dos fórmulas, si tengo la desviación de la población o de la muestra. Cuando yo les hable de la desviación de la población o no les dé ningún valor, simplemente les diga, la desviación es de tanto, vamos a utilizar la primera, que asumiendo que la desviación es de la población. La única diferencia es que esta tiene el valor sigma en la parte del denominador
Y la segunda, de Z, que vamos a utilizar cuando estamos hablando de la desviación de la muestra, esta tiene S. Es lo mismo, nada más que sigma se usa cuando es la desviación de la población y S cuando es la desviación de la muestra. Y T se va a utilizar siempre que N sea menor a 30. Una sola fórmula y listo. Luego vamos al paso número 4, que es realizar los cálculos con estas fórmulas, sustituimos los datos y obtenemos un resultado, Z calculado o T calculado. Y con esto yo puedo hacer mi comparación en mi criterio de rechazo y pasar al paso número 5, que es la decisión o la conclusión, donde partiendo de mi criterio de rechazo, si se cumple o no, yo voy a decir que se cumple el criterio de rechazo, por lo tanto, la hipótesis nula, nada que ver, la rechazo, se cumple lo que dice la alternativa. Por el contrario, si no se cumple el criterio de rechazo, es decir, yo acepto mi hipótesis nula y lo que esta me dice es verdad. Eso es todo lo que vamos a trabajar en estos ejercicios. Para la evaluación son 3 ejercicios que van a tener que resolver. Fáciles, sencillos, cortos, un regalo de Dios. En la clase anterior vimos cómo resolver un ejercicio con Z, expliqué cómo utilizar la tabla de distribución normal, que es cuando trabajamos con Z. Y ahora vamos a hacer un ejercicio donde tenemos que utilizar T y les voy a explicar cómo utilizar la tabla de distribución de Student. Para este ejercicio tenemos que la duración de los bombillos producidos por una compañía ha sido en el pasado de 1120 horas, con una desviación típica, es lo mismo que desviación estándar, de 125 horas. Una muestra de 8 bombillos de la producción actual dio una duración media de 1070 horas. Ensayar la hipótesis de que la duración sigue siendo igual a 1120 horas o si es menor, con una significancia del 5%. Recuerden, para el examen, por favor, trabajen con los pasos señalando. 1, formulación de hipótesis, hacen el paso 1, 2, nivel de significancia y así sucesivamente. Va a ser más ordenado para ustedes y para mí. Primero, formulación de la hipótesis. Aquí me está diciendo que en el pasado la duración de los bombillos ha sido de 1120 horas. Y si eso no es suficiente, después me dice ensayar la hipótesis de que la duración sigue siendo igual a 1120 horas. Es decir, mi hipótesis nula, mi hipótesis que yo quiero comprobar, es h sub 0 igual a 1120. Y después me dice, o si es menor h sub 1, mi hipótesis alternativa, menor a 1120. Cuando mi hipótesis nula tenga el signo igual, la hipótesis alternativa puede tener el signo diferente, mayor o menor. Es indiferente dependiendo de lo que diga el ejercicio. Si el ejercicio no les dice nada, solamente que la nula es igual, en la alternativa colocan diferente. En este caso, como dice que es menor, yo le coloco el signo menor. No tiene nada que ver. Listo el primer paso. Vamos con el segundo, nivel de significancia. ¿Qué tenemos que usar? ¿T o Z? En este caso tenemos que utilizar T porque la muestra es de 8 bombillas. N es igual a 8. Entonces, para alfa, que es 0.05, porque mi nivel de significancia es del 5%, yo voy a tomar que esto es diferente de lo que vimos antes, porque para calcular el nivel de significancia de T, necesitamos ver esta fórmula. T de alfa, punto y coma, B. Esa B significa grados de libertad y se calcula con n menos 1. Es decir, n en este caso es 8 menos 1 me da 7. Ya yo tengo los dos valores que necesito para buscar en la tabla T-Student, 0.05 y 7. Voy a mi tabla. En la fila superior voy a buscar donde tengo 0.25, 0.2, ahí están los valores de alfa. Yo voy a buscar 0.05. Está aquí marcado con una línea roja. Y en la columna de la izquierda, donde tengo los valores de R, en este caso es B, los valores de los grados de libertad, voy a buscar 7.
Yo busco qué valor corresponde entre 7 y 0.05, en este caso es 1.895. Ese va a ser mi valor de t para compararlo con t calculado. Recuerden, le coloco el signo más o menos porque dependiendo del valor de t calculado, este valor va a tomar un valor, va a ser positivo o negativo. Fórmula, paso 3. Simplemente voy a colocar la fórmula que voy a utilizar. Ya quedamos claros que como la muestra es menor de 30, voy a utilizar t calculado, es igual a la media de la muestra menos la media de la población entre la desviación típica, desviación estándar, sobre la raíz de n. Procedo a hacer los cálculos en el paso 4, sustituyo la media de la muestra, que es 1070, aquí me lo dice el ejercicio, de una muestra de 8 bombillos de la producción actual, de una duración media de 1070 horas. 1070 menos la media de la población, que es 1120, es el valor que tiene la hipótesis nula entre la desviación estándar o desviación típica, que me dice que es 125 horas, entre la raíz del tamaño de la muestra, que es 8. Esto me da un número negativo menos 1.131. Aquí abajo coloqué la comparación o el criterio para el criterio de rechazo con el signo negativo porque te he calculado medio negativo. Entonces, en este caso, se cumple el criterio de rechazo. Menos 1.131 es menor a menos 1.895. No, no es menor, es mayor. ¿Por qué? Porque los números negativos, mientras más cercanos al cero, mayores son. Como menos 1.131 está más cercano al cero, es mayor. Es decir, el criterio de rechazo en este ejercicio no se cumple. Y con esos datos yo paso a hacer mi decisión o mi conclusión y digo que como 1.131 no es menor que menos 1.895, no se cumple el criterio de rechazo. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se entiende que la vida útil promedio es igual a 1120 horas. Y ya, terminamos el ejercicio. ¿Alguna duda con respecto a los datos, a los pasos, a los cálculos, al uso de la tabla, o todo quedó claro? Es muy parecido al anterior, solamente que cambia la fórmula y cambia la parte del nivel de significancia. En la tabla, la distribución Z, buscamos el valor dentro de la tabla y tomamos los valores de la columna y de la fila superior, bueno, de la columna izquierda y de la fila superior. En este caso, para testudent, al contrario, busco en la fila superior y en la columna izquierda los valores que tengo para encontrar un valor dentro de la tabla. Esto va a ser igual en todos los ejercicios. De T y en Z, todos los ejercicios. Sí, las tablas se las envío por el grupo. Y aunque yo creo que yo las coloqué en el aula de Saya, creo que están las tablas, el PDF con las tablas. Si yo reviso y si no, se las envío por el WhatsApp o las coloco allá también. Con esto que acabamos de ver hoy, vamos a realizar la actividad del día miércoles desde las 8 de la mañana hasta el día jueves a las 11:59 de la noche. Son 3 ejercicios. Recuerden, por favor, subir archivos PDF. Pueden resolverlos a mano y tomarle fotos. Pueden resolverlos en Word, pueden resolverlos en Excel, en donde sea de su preferencia. Pero a Saya, necesito que por favor suban un archivo PDF para poder revisarlo correctamente. Este examen no va a tener prórroga. Termina el jueves a las 11:59 y hasta ahí fue. Paguen sus cuotas, por favor.
Si no tienen ninguna duda, pues entonces podemos dar esta clase por finalizada. Voy a dejar de grabar y como siempre, entre hoy y mañana le estaré subiendo a YouTube para que en caso de que necesiten volverla a ver, la puedan ver y los que no entraron la puedan ver ahí. Cualquier duda pueden preguntarme por WhatsApp. No tengo ningún problema. Durante la actividad no responderé preguntas. Los voy a bloquear a toditos. No voy a permitir que escriban por el grupo y todo lo restauro cuando termine el examen. Gracias por asistir. Que tengan una excelente noche.